Pero la última hora es política y sigue girando en torno a la guerra de los currículos. Atención, porque el Partido Popular Nacional parecía abrir la puerta a la salida de Ana Millán, la número 3 de Ayuso, cuando con la frase "se cometen errores y se dimite", Juan Bravo parecía señalar un camino de salida. Atención a la última hora. Acaba de hablar el gobierno de Ayuso. Y el gobierno de Ayuso dice no va a haber dimisiones. Ruth García Ribote, el Partido Popular se abre, se divide. Cuéntanos. Sí, porque el portavoz del Ejecutivo de Ayuso lo que dice es que el currículum de Ana Millán no ha sufrido modificaciones, que no aparecía la licenciatura de Ciencias Políticas en ese documento que ella aportó para poner a disposición de todos los ciudadanos de Madrid ese currículum oficial, que de hecho puede ser consultado en la web de la Asamblea de Madrid. Una transparencia que dice que no ejercen, no profesan los políticos de socialistas. A ellos les acusa de rectificar, de modificar sus historiales y además de no dar explicaciones. Ana Millán, no, dicen, no, es que no tiene que dimitir porque era un folleto y tal, pero si lo grave en el caso de Ana Millán no sería eso. Lo grave en el caso de Ana Millán es que está imputada por 4 supuestos delitos de corrupción desde hace meses. Entonces, a ver si nos van a señalar la luna y vamos a mirar el dedo. O sea, el caso de Ana Millán, el problema es el tema pendiente que tiene con la justicia. El caso de Ana Millán, que tiene su currículum publicado en la Asamblea perfectamente a disposición de todos los ciudadanos y perfectamente con toda su trayectoria profesional y con toda su trayectoria académica. No es el caso del que tenemos que hablar. Estamos viendo riadas de ministros, de dirigentes socialistas en distintas comunidades autónomas. Hoy hemos conocido que la número 2 del Partido Socialista también parece que ha engañado con su currículum. Todos esos son los que tienen que dar explicaciones de por qué están a la carrera rectificando currículums con trayectorias profesionales, con trayectorias académicas que decían tener y que resulta que ahora no tienen. Solo por puntualizar hechos, el Partido Popular habla de Anabel Mateos. No es verdad. Es absolutamente falso. Ella no incorpora nada de todo ese supuesto maquillaje ni fraude a ninguna instancia oficial. Se ha vigilado su LinkedIn. Y LinkedIn solo permite actualizar el currículum, que es lo que ella ha hecho, dando completo o sin completar. Cuando ella matiza pendiente de PDF, se ha leído esto como un maquillaje, fraude, equivalente a quienes han registrado todo esto en webs oficiales, han hecho campaña con esto. El Partido Popular está intentando empatar hoy con esto, con Anabel Mateos. Insisto, los hechos no son los que acaban de escuchar, los hechos son otra cosa. Y contado todo esto, el PP lo que tiene ahora mismo es un problema interno, porque esto se le acaba de abrir 2 corrientes. La de Génova que dice, ahí está la puerta, sí, pero, y la de Ayuso que dice, no, aquí dimisiones ninguna. ¿A quién le dicen ahí está la puerta? Ese es el problema que tiene el PP, que con la primera decisión de una dimisión por alguien que seguramente no era de la cuerda exactamente de Feijóo, sino seguramente de Ayuso, fueron muy expeditivos y ahí fijaron un listón alto. Lo que pasa es que si se queda ahí porque ya les iba bien quitarse de encima en ese momento a la persona que mentía sobre su currículum, ahora todo lo que viene detrás, ¿qué? Es decir, el problema es, ellos actuaron solo por un interés de cosa muy miserable, pequeña, política, de politiquería, ¿no? Y luego los demás, ¿qué pasa con ellos? Es decir, ¿ha sido el caso de Noelia el caso de la excepción que confirma la regla? Vamos a seguir leyéndolo porque en estos momentos el Partido Popular se abre, al PP le empiezan a abrir versiones en los 2 lados. Hacemos inmediatamente lectura. Seguimos. Yo no sé si existe una escisión o no interna. Lo que parece es que sí que han utilizado en un primer momento quienes le tenían ganas a Ayuso dentro del PP una depuración rápida express, que tiene su lógica, pero si eso luego no tiene continuidad, queda la miseria de la pequeñez de las batallas internas, más el no haber cumplido con el ejemplo que prometías. Es decir, si tú decías que ibas a ser el don limpio de la política española con el tema de los currículums, parece que no era tan así. Se están jugando peones. Dejadme que os lo plantee de otra manera. Estamos viendo cómo cae Noelia Núñez del ejército Ayuso y no cae nadie más del ejército Feijóo. Ahí se quedó. Así que lo que se dice es, hasta aquí, ya no caen más. Y se están jugando peones. Ayuso está marcando posición diciendo, no, Ana Millán no cae. Estamos empezando a enrocar posiciones en estos
Le vamos a preguntar enseguida a Manuel Rico, porque hoy primero currículums y luego Hacienda. Manuel Rico, Diario Público, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Manuel, déjame que te pregunte, primero por currículums y luego por la información que tú destapas hoy. La Inspección de Hacienda tiene una de las inspectoras de Hacienda a las empresas del fraude en su casa, literalmente. Pero eso te lo pregunto después. Déjame que te pregunte primero por currículums. Rico, ¿cae el número 1 en el Senado? ¿Cae la cuarta autoridad del Estado o es demasiado grande para caer? Bueno, a ver, yo creo que van a intentar por todos los medios que no caiga, ¿no? Lo que pasa es que aquí habría que ser efectivamente coherente, como dijo ayer, por cierto, quien actuaba de portavoz del PP, ¿no? Entonces, si se ha aplicado un criterio a Noelia Núñez, lo lógico es que se aplique el mismo criterio a las demás personas con independencia del cargo que ocupen, ¿no? Porque si no estaríamos con normas ad hoc dependiendo de lo importante que seas dentro del partido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de lo que se trata es de esa coherencia. Y bueno, como muy bien comentaba antes Javier, yo creo que aquí la gravedad es mentir, ¿no? Mentir, además, con personas que publican sus currículums en webs de instituciones públicas a las que los ciudadanos les otorgamos un plus de credibilidad. Yo cualquier cosa que esté en el Congreso, en el Senado, creo que como la mayoría de los ciudadanos pensamos que eso ha sido revisado por alguien y que por lo tanto eso es cierto, ¿no? Por lo tanto yo creo que bueno, que aquí hay que aplicar ese criterio. Ahora, ¿van a hacer todo lo posible para defenderlo porque es la cuarta institución del Estado, como has mencionado? Sin ninguna duda, ¿no? ¿Un borrado de errores o un borrado de fraudes entre las manos? Pues yo creo que tenemos un poco de todo. Evidentemente veremos cómo evoluciona, pero yo creo que tenemos un poco de todo. Depende mucho del cargo público al que veamos, pero lo que es cierto es lo que estabas comentando tú, ¿no? Que hay una lista que sigue creciendo de cargos públicos y de políticos que están corrigiendo cada mínimo detalle que tienen en su expediente académico o que directamente están borrando formaciones. Aida, estamos viendo una respuesta asimétrica. Aquí caen los débiles, aguantan los fuertes. Bueno, yo creo que más que aguantar los fuertes, aguantan los gobiernos que quieren defender hasta ese punto a sus cargos, ¿no? Mira lo que está pasando en el gobierno de Ayuso, lo comentabais. Ellos de Ana Millán no quieren responder de ninguna manera. En cambio, el PP nacional, como decías, pues ahí hay un equilibrio muy distinto en los discursos, ¿no? Aida, vamos a ver dos PPs. Tú estás en esta tesis, la de que vamos a ver al PP nacional frente al PP de Ayuso, o vamos a ver a todo el mundo defendiendo sus posiciones. Yo creo que vamos a ver dos PPs hasta que aguanten, porque muchas veces hemos visto cómo Génova va por un discurso, digamos, el Partido Popular, en este caso de la Comunidad de Madrid, va por otro, pero después va avanzando el tiempo, los meses, y muchas veces Génova acaba dando marcha atrás, que suele ser lo más habitual, o el PP de Ayuso acaba comprándole el discurso a Génova. Veremos, pero de Ana Millán yo creo que de momento no vamos a ver una dimisión en el corto plazo. Pues joven, sin responsabilidades relevantes, y podía caer, pero claro, es que tienen que decir hasta aquí, porque es que les ha venido una auténtica riada. O sea, es que son gente, es que estamos hablando de Moreno Bonilla, que seguramente es el varón territorial con más poder del partido, con Ayuso, ¿no? Pero es que es el presidente del Senado, es que es muy, muy relevante, es que es el corazón del partido. Y además Ayuso tiene un pequeño problemilla personal, que es que claro, el listón donde está, porque ella vive en un ático que tenemos que recordar que presuntamente está pagado con dinero proveniente de un montón de delitos. Entonces, si nos ponemos, o sea, si llevamos esta cosa de la pureza, la van elevando, al final es que se van a quedar... Es que no la han elevado. No sé si quedará alguien, porque son los artífices, y es verdad, yo lo he defendido, yo pienso que es así. Ellos obedecen a las clases que siempre han sido lo que has podido estudiar, porque los demás no podíamos, además ocupaban el poder y tal, y luego, pues por lo que sea, pues no han estudiado. A lo mejor porque lo veían más claro, ¿no? Y como iban a hacer carrera política porque tienen esos apellidos y tal, y además se inventaron universidades que son chiringuitos con los que hay que acabar, que les expedían los títulos sin ir. Con lo cual, pues bueno, sí, han ido rellenando currículums, porque es que fíjate, es que los hijos de los trabajadores hemos conseguido hacer carreras universitarias. Y hombre, eso queda fatal en el club de golf. Se enrocan las posiciones de Javi a Javi a Javi. Sí, yo.
Se enrocan las posiciones, Javier Aroca, Yo Javier creo Gallego. que esto ha devenido, lamentablemente, para el Partido Popular en una guerra civil. Y yo no me gustaría hoy llamarme Juan Bravo, de verdad, francamente no me gustaría. Y por cierto, de momento esto parece que se concentra en Madrid, pero hay unas variables territoriales y periféricas muy importantes. O sea, ¿qué va a hacer Moreno Bonilla con Tomás Burgos? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar aislado del tiroteo capitalino? ¿O va a haber una variable? Hay que recordar que Juan Bravo estuvo en el equipo también de Moreno Bonilla. O sea, quiero decir El propio Moreno. el propio Moreno, ya hemos dicho que en repetidas ocasiones, y además siempre invocando a la primera que hizo un magnífico trabajo, que fue Lucrecia Hevia, el curioso caso del currículum menguante del señor Moreno Bonilla. Un caso insólito dentro de la historia curricular de los políticos españoles, como se ha ido desprendiendo de su propia titulitis para quedarse en una posición neutra como experto, diplomado, licenciado, no sé, en protocolo, que ya tiene guasa ser licenciado en protocolo y no saber cuál es el papel que ocupa la vicepresidenta primera del gobierno cuando hay un acto protocolario en el que él también esté. Bueno, yo discrepo profundamente, sin interrumpirle, que no lo he hecho, de Javier, porque, hombre, hablar de una guerra civil en el Partido Popular por esto, no, hombre, esto es una exageración, Javier. Ahora bien, cuando pones el listón de exigencia de responsabilidades políticas por las mentiras, que no son errores, en eso también a mí me hace gracia cuando se habla en los dos partidos. No, fue un error, no, hombre, fue un error. Mentir en un currículum es mentir, no un error. Pero ese nivel de exigencia, los dos partidos tienen un problema. Lo han situado muy alto. Muy alto en un asunto, vuelvo a decir, como los currícula, que a mí me parece incluso menor, estando de acuerdo en que tiene que haber responsabilidades políticas también en ello, que otros asuntos políticos de España, donde la responsabilidad política, a lo mejor también por mentiras y por otras circunstancias, parece que ahí, bueno, pues vamos a mirar a otro lado. No. Estando de acuerdo, han puesto los dos partidos en esto un nivel de exigencia muy alto. Y todos sabemos que como escarbemos un poquito en muchos lugares de España, aquí currícula va a salir falseado, engordado, pero no, menguante en los dos grandes partidos, y voy a decir que incluso en los otros, La Mancha, no. vamos, a mansalva. No, ha habido un señor de Vox, unas cuantas decenas del Partido Popular y un señor del Partido Socialista que ha dimitido. ¿No? Pues quiero decir, no todos igual, ni porque de Podemos o de Sumar, por ejemplo, no hay nadie. El señor del Partido Socialista, que dices tú, ahí hay algo mucho más grave, que es la posible, presunta falsificación de documento público que ha conllevado una mejora en su categoría profesional. Si ya me incitas, el señor Burgos, te voy a responder a ti, no le van a tocar, porque el señor Burgos era secretario de Estado de Seguridad Social cuando se descubrió. ¿Y qué hicieron? Jiji, jaja, una anécdota de unas risas, hombres, ¿y qué más da? Y resulta que la abogacía, la medicina o la arquitectura son cualificaciones profesionales que están súper protegidas, de tal manera que decir que eres médico no es lo mismo que decir que eres actriz de Hollywood, porque implica una responsabilidad y lo que tú digas puede ser interpretado o utilizado de tal manera que haga daño a terceros. O sea, que ellos han vivido en la impunidad. Lo que pasa es que ahora la ciudadanía ya no nos lo tragamos. Ellos te refieres a los políticos de un signo los chavales que han hecho esto. Mira, no es de un signo u otro, bueno, es pues nada, solo signo y uno es de... Yo critico a todos. Que cuando salgan los diremos, claro. Te quiero decir, y diremos, pues ya eres tonto. Hijo mío, porque a mí me parece un signo de estupidez y de mediocridad hacer esto. Pero de momento lo que vemos es un partido plagado de titulitis porque las necesitaban, insisto, porque es una cuestión de clase y como hay mucho mediocre por el mundo, decían, necesito avalar esto de alguna manera. Ya está. Pero entonces no todos, no, que va. Tenemos un montón de gente en los demás partidos que se sepa, no han sido apelados. Sí, el problema que tiene aquí el PP es que, sobre todo, parezca que equiparan el hecho de poder ostentar el poder con tener también un cierto nivel de estudios. Antes Javier citaba casos, a mí me venía uno a la cabeza. ¿Os acordáis que hubo un ministro en España que no solo se sabía, sino que hacía bandera de que era electricista, ¿no? Sí, por fuera. Es decir, fuera. ¿Qué ha pasado en España para que pasadas las décadas se tenga que tener 25 títulos para intentar acreditar que vales para estar en política? Bueno, eso es otro debate, Tony, muy interesante. Yo creo que es clave, porque es decir, en nuestra sociedad
sociedad hay dos hipocresías respecto a la política, o lo que practican los políticos con estos. Primero, llevan años diciendo que tenemos que poner en valor la FP, la formación profesional, y que todas las profesiones son igualmente válidas y respetables, que es verdad, pero luego no practican algunos con el ejemplo, porque no tienen un título que les avale y necesitan disfrazarse de alguien que tiene esos títulos. Cualquier persona, si actúa con eficacia y desde un punto de vista ético, debería poder estar en las instituciones. El problema es cuando te disfrazas de algo que no eres, incides en la mentira y encima incides también en la idea esa de decir, no, es que todo el mundo tiene el mismo derecho. No, usted no lo considera que sea así. Usted considera que debemos tener carrera, que debemos tener posgrados, doctorados. No, pero fíjate, ese debate a mí me parece muy interesante y es de fondo. Es decir, para llegar a ser un responsable político, público, tienes que tener una capacitación académica, profesional, exigible, que se exige luego en otros niveles de funcionariado, por ejemplo, o en otros cargos. Bueno, ¿por qué ese debate también hay que...? No es un supuesto elitismo, porque aquí se achaca cuando dices esto, no, eso es un elitismo, porque eso es poner filtros. Evidentemente es un debate para poner sobre la mesa las distintas ideas. Pero porque a mí me chirría que sea necesario para acceder a unas carreras, a unos cargos públicos, funcionarios, etcétera, etcétera, un mínimo de exigencia académica y profesional, y en cambio para ser político, pues es que eso es lo que provoca esta titulitis. Esto es porque ese complejo viene provocado porque ellos mismos dicen, hombre, es que yo no he hecho otra cosa más que ser obediente, o como dice algún político, como decía algún político muy conocido, yo llegué a esto porque era el último que apagaba la luz siempre en la sede del partido. Sí que había un punto de titulitis cuando... Dejadme escuchar a Roca Solo una frase. A José Montilla, por ejemplo, en su día, lo atacaban llamándole el bachiller Montilla. Y eso lo hacían porque solo había hecho hasta el bachillerato. Y eso lo hacían desde púlpitos de la derecha y de la ultraderecha mediáticos, en el que lo estigmatizaban como el bachiller Montilla. ¿Por qué? Porque en teoría para ellos no era suficiente porque no tenía un título universitario. Si no pasaría nada, si no fuera que eso, sí que pasaría, están estigmatizando a alguien por no tener estudios y haber llegado a una presidencia de un gobierno. Pero si esos mismos además resulta que tienen entre sus filas a gente que tiene el mismo nivel de estudios, pero que además miente y se disfraza en que él tiene estudios superiores, el problema lo tienen ellos. Tú te vas al Pleistoceno anterior, en el capítulo anterior había una ministra a la que se acusaba de ser cajera de Mercadona, con más formación que muchos de los que ahora están diciendo esto, y no hay que ir al Pleistoceno anterior, y efectivamente se ha hecho campaña con eso. Por cierto, a Montilla, Javier, nos movemos. Entre otros de sus pesares también se le acusaba, no sé con qué fundamento, de que es que era andaluz. No sé si ser andaluz es que es un problema en este país, pero también se le decía que además de bachiller era andaluz. Pero dicho esto, yo creo que es una cuestión de clase. Es una cuestión de clase, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Los trabajadores, cuando quieren que sus hijos estudien, tienen que hacer un enorme esfuerzo para llevar a sus hijos a los colegios públicos, después a la universidad pública, y luego incluso seguir ayudándolos, porque es una cuestión de clase. La gente bien, cuando tiene un niño que le sale regularcito, le compran un título. Y si no hay títulos que comprar, pues se lo inventan. Y si tienen una posición privilegiada, pues subvencionan a un instituto para que ese instituto dé títulos fakes o falsos, que no me gusta la palabra fake. Eso es lo que pasa. Por eso no es tampoco extrañar que aquellos partidos en donde hay una mayor militancia, digamos, de repetidores y de fracasados escolares, sean los que están financiando con dinero público las universidades privadas y los centros privados de formación que dan títulos como el que reparte Papa. Bueno.